Buenos días, hermanos. El día de hoy me tocó compartir la enseñanza y vamos a empezar con una oración. Señor, te doy gracias en esta mañana porque nos has permitido despertar a cada uno de tus servidores. Te doy gracias, Padre, porque en tu infinita misericordia, Señor, permites que podamos escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre mío, y te pido que seas tú en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y que seas tú llevando esta palabra a aquellas personas que deban escucharla, Padre mío. Gracias, Señor, porque sé que eres tú el que hablará el día de hoy, Señor, por medio de mí. Te doy gracias porque nos has permitido ver otro día, otra semana, Señor. Por todo esto, Padre mío, te doy gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, la enseñanza que voy a compartir o que el Señor me permitió compartir tiene que ver con ser una persona positiva o ser una persona de influencia positiva. En el mundo o allá afuera, fuera de las personas que no son cristianas, como personas positivas, ¿quiénes podrían ser? Aquellas personas, no sé, que a lo mejor han dejado un, no sé, en la música, en la pintura, en la ciencia, personas que a lo mejor contribuyeron a algo bueno. Ujú. Ahora, el día de hoy yo voy a tocar el ejemplo de una persona que fue esa persona positiva y que tenemos ahí un ejemplo para ser una persona positiva dentro de nuestro estilo de vida como cristianos. Y para eso vámonos a Génesis 12, del 1 al 4. Génesis 12, del 1 al 4. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Vamos a hablar, como ya lo escucharon, de Abraham. Abraham fue esa persona que dejó huella y que tenía una serie de cualidades que lo llevaban a ser esa persona de influencia positiva. El primer punto es la obediencia que él le tenía a Dios. Y nosotros acabamos de leer Génesis de 12 del 1 al 4. Y ahí nos dice que Jehová le dijo a Abraham, oye, vete de ahí donde estás, yo te voy a mostrar un lugar en donde será tuyo y en donde haré de ti una nación grande y que y que las bendeciré. ¿Y qué hizo Abraham? Dice en el 12:4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. A Abraham no le importó, ay Señor, es que ya estoy muy grande. Oh Señor, mira, es que esta casa, este ganado que yo tengo, me costó mucho, mucho, mucho levantarlo. ¿Cómo crees que lo voy a dejar así como así?
Él en ningún momento se puso a ponerle peros al Señor, sino que al contrario, él dijo, voy a obedecerte y me voy a ir. ¿Qué nos dice en Primera de Samuel 15:22? Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es más importante la obediencia. Y esa era una de las principales cualidades que tenía Abraham, obedecer al Señor. Ahora, Génesis 22, del 1 al 3. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Muchas veces cuando leemos esta historia en particular, pues les da, bueno, yo no puedo hablar sobre mi experiencia, ¿no? Porque no tengo hijos, pero a lo mejor aquellas personas que tienen hijos sí es como de, qué fuerte lo que le pidió el Señor a Abraham, ¿no? Vamos a Génesis 22:12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y aquí viene un punto muy importante. Yo les mencionaba, a lo mejor yo no puedo hablar de mi experiencia como madre porque no tengo hijos, pero recordemos que en la palabra dice que debemos de aborrecer, y no porque sea de, ya los voy a aborrecer, sino se refiere más que nada a no estar sujetos a esas personas, porque dice aborrecer madre, padre, hermanos, esposa, esposo, hijos, incluso a nosotros mismos. Esto es el ejemplo, eso es el ejemplo que nos da Abraham. Él en su obediencia no le importó ya ser de cierta edad. Él dijo, Señor, yo hago lo que tú me digas y si me dijiste muévete, no sé, 2 kilómetros, me muevo 2 kilómetros. Él no dejó que sus posesiones materiales lo detuvieran de seguir al Señor. Él no dejó que ese vínculo o ese hijo que tenía lo detuviera de obedecer al Señor. ¿Y cuál fue la recompensa? El Señor le dijo, no extiendas la mano sobre el muchacho, porque ya sé que incluso a tu hijo no me vas a rehusar. Porque recordémonos que era su único hijo. Todos a lo mejor en su momento han hecho la pregunta de ¿y usted qué haría? ¿Sí entregaría o sí haría lo que hizo Abraham?
Eso ya depende de cada uno de nosotros. Eso ya depende de lo que nosotros o qué tanto obedecemos al Señor. ¿Qué pasa si obedecemos al Señor? Recordémonos que cuando el Señor movió, que le dijo que haría una nación grande de él y que lo iba a bendecir. Cuando Abraham decidió obedecer, lo convirtió esa persona de gran influencia con su esposa, en la nación donde vivía. Y ahora cada uno de nosotros podemos conocer esa historia de Abraham y es una influencia positiva para nuestra vida, porque nos damos cuenta que no es imposible obedecer al Señor. Él quiere que le obedezcamos y que apartemos todas aquellas cosas que impiden que le demos obediencia. Todas aquellas cosas que no van acorde a la palabra de Dios impide que nosotros como cristianos podamos obedecerlo porque nos contaminamos. Y entonces si el Señor viniera un día y nos dijera, oye, tienes que dejar tu casa, tienes que venderla y te vas a ir a este otro lugar, al estar contaminados, no vamos a querer obedecer. Y vamos a poner peros y vamos a decir, no, Señor, ¿cómo crees esto que el otro? Y mira que mi casa me costó mucho trabajo. Y entonces vamos a pasar a ser como quién, como el joven rico. Él estaba contaminado. Él, amaba al Señor. Y antes de que el Señor le dijera, deja todo, él estaba dispuesto a seguirlo porque lo amaba. Pero ese joven estaba contaminado, ¿por qué? Por la avaricia. Estaba contaminado. Entonces, cuando el Señor le dice, deja todo y sígueme, dice, no, sí te amo, Señor, pero no puedo hacer eso. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Seríamos como Abraham en decirle, sí, Señor, tú muéveme a donde tú quieras? ¿O seríamos como el joven, no, Señor, mi casa? Señor, ¿qué tal si me llevas a un lugar más chiquito? Recordémonos que el Señor, todo lo que haga, en ninguna parte nos va a llevar a algún lugar que nos perjudique. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que tengamos esa cualidad como Abraham tenía, que seamos obedientes, pero que para ser obedientes debemos de dejar todas aquellas cosas que no le agradan, todas aquellas cosas que van en contra de su palabra. La otra cualidad, la segunda cualidad de Abraham, vámonos a Génesis 12, del 7 al 8. Génesis 12 del 7 al 8. Y dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido.
Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Cualidad número 2. Una persona espiritual. ¿Qué es una persona espiritual? ¿O cómo podemos llegar a tener esa cualidad de una persona espiritual? Primero, oír la voz de Dios. Este punto de la cualidad de ser una persona espiritual va ligado con el primero, porque acuérdense que no podemos tener obediencia si estamos contaminados. No podemos ser una persona espiritual si estamos contaminados, si no tenemos obediencia. Dice, el punto primero, oír la voz de Dios. Una persona obediente escucha la voz de Dios y lo que Él quiere decirle, lo que Él quiere mostrarle. Ese es el primero. Segundo, ¿qué es ser espiritual? Amar a Dios. Amar a Dios. Y unos pueden decir, sí, amo a Dios, estoy segura de que lo amo. ¿Cómo lo amamos? Como lo ama Abraham, por encima de amigos, por encima de parientes, por encima de esposos, de esposa, por encima de hijos. ¿O somos como el joven rico que sí lo ama, pero no me toques mis posesiones? ¿Cómo amamos al Señor? ¿Como Abraham? Amamos al Señor como ese padre que no le importó sacrificar a su hijo. Algunas personas van a, no sé, que no conozcan o que apenas vayan empezando y lean esa historia de Abraham y su hijo y van a decir, ay no, pero ¿cómo? Recordémonos que el propósito de que mandara a Abraham a sacrificar a su hijo era ver que su obediencia y que lo amara a él, al Señor, por encima de todos, por encima de su hijo. Eso era lo que el Señor quería ver. Y al ver eso dijo, no levantes tu mano contra el muchacho. El Señor ya sabía, el Señor tenía ya ese plan. No iba a dejar que matara a su hijo. Simplemente quería ver si podía confiar en Abraham para lo que tenía para él en un futuro. Por eso el 2 es amar a Dios por encima de todo. Y encima de todo es encima de mí mismo, por encima de amigos, de hijos, de hermanos, de parientes, de la familia, de mi esposo, de mi esposa, de mis posesiones materiales. Es por encima de todo eso. Que esas cosas no nos detengan de ser obedientes y de ser esas personas espirituales, de ser esas personas con esa cualidad espiritual realmente. Punto número 3. Apartar tiempo para estar a solas con Dios. ¿Cómo queremos ser una persona con una cualidad espiritual si no apartamos ese tiempo para orar a lo espiritual? Es necesario para poder llenarnos de esa cualidad.
Punto número 4. Depender de Dios y tomarlo en cuenta en todas las decisiones de nuestra vida, así sean pequeñas o grandes. Y es lo que veíamos, el tiempo para estar a solas con Dios es, es eso, es hablar y depender de Dios, porque si apartamos ese tiempo, significa que lo estamos tomando en cuenta para todas nuestras decisiones, porque cuando somos ya nueva criatura, ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros. Ya no pensamos como piensa el mundo, pensamos como piensa el Señor. Otro punto, ser espiritual es leer la Biblia. Ya tomamos el punto de orar. Ese tiempo para estar a solas es orar. Otro, lee la Biblia, sirve en la iglesia, asiste a la iglesia, ora por su familia, ora por el país en donde vive, incluso ora por aquellos países, por todo el mundo. ¿Y qué nos trae como recompensa eso? Que nunca vamos a fracasar. Porque lo tomamos en cuenta en todo, porque somos obedientes, porque somos una persona con esa cualidad espiritual. Que esas dos cualidades sean las principales en nuestras vidas. Que esas dos cualidades las llevemos a cabo todos los días. Porque aquí yo no dije, una persona espiritual es aquella que critica a los demás. Una persona espiritual es aquella que, no sé, que juzga a los demás. Yo no dije que será una persona espiritual. Una persona espiritual es aquella que ama a Dios, que aparta su tiempo, que escucha la voz de Dios, que depende de Dios, que lo toma en cuenta en cada una de sus decisiones, que no ora solamente por él, sino que ora por todo el mundo, aunque no conozca a cada una de las personas que viven en los diferentes países. Una persona espiritual es aquella que escucha la voz de Dios y obedece y que si el Señor le dice, oye, deja tu casa, deja todo lo que tienes y vete a otro país, lo hace. Porque el Señor nunca lo va a dejar en vergüenza, nunca va a dejar que fracase. Eso es una persona con cualidad de obediencia y con cualidades o con cualidad de ser espiritual. Porque yo no dije, o, o aquí este, en Génesis, vamos a leer Génesis 12 del 7 al 8. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová. Ahí no edificó un altar para Abraham, ¿no? Porque dijo, ay, voy a edificar un altar para mí porque yo fui quien llegó. No, edificó un altar a Jehová. Siempre lo tomó en cuenta para todos sus planes. Él nunca dejó que eso cambiara. Siempre el Señor estaba presente en cada uno de sus planes. El, el Señor quiere
convertirnos en esas personas de influencia positiva. Nos quiere convertir en esas personas que a lo mejor no se van a acordar de nuestro nombre, pero van a recordar, ¿te acuerdas cómo obedecía al Señor? ¿Cómo amaba al Señor? Hermanos, esta es mi enseñanza del día de hoy. Espero que sea de gran bendición para sus vidas, así como lo fue para la mía. Y vamos a terminar con una oración. Padre, te doy gracias porque sé que eres tú el que permites que esta enseñanza sea para tu pueblo, Señor. Te pido que podamos ser como Abraham, Señor, esa persona con esa cualidad de obediencia, esa persona con esa cualidad espiritual, Padre mío. Te pido, Señor, que tú nos lleves en el camino y que nos instruyas todos los días para poder seguir tus pasos. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia aún nos sigues instruyendo, Padre mío. Gracias, Padre, porque yo sé, Señor, que tú ves nuestro corazón, Padre mío, y ves que te amamos de manera infinita, Señor. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a poder reflejar ese amor todos los días para con nuestros hermanos, Señor, y que podamos escuchar tu voz, Señor. Que no pongamos en primer cosa nuestras cosas personales, Señor, sino que te pongamos todos los días a ti, Padre mío. Te doy gracias, Padre, porque nunca apartas tu mano de cada una de las personas que son parte, Señor, de tu iglesia, Padre mío, porque nunca apartas tu mano de aquellos tus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque siempre nos mantienes en bendición, Señor, y porque tú nos prosperas todos los días. Por todo esto, Señor, te doy gracias en el nombre de Dios Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan un bendecido día, hermanos.